Les doy la bienvenida a esta segunda parte de la clase de espectrofotometría clínica, donde hablaremos de instrumentos de instrumentación asociada a esta técnica. En general, la espectrofotometría se basa en el hecho de que las sustancias, cuando están disueltas en algún fluido biológico, como puede ser suero, orina, líquido cefalorraquídeo u otro, pueden comportarse frente a la luz de diferentes formas. En general, pueden absorber radiación o también pueden emitir de forma selectiva dependiendo de la longitud de onda de la cual esta luminosidad tenga, ¿no es cierto? Ahora, en general en el laboratorio se pueden utilizar diferentes aplicaciones basadas en espectrofotometría que pueden ir desde el rango ultravioleta hasta el infrarrojo. Lo que más se utiliza en el laboratorio va generalmente desde los 340 nanómetros, o sea, desde la zona UV cercana, hasta los 680 nanómetros, o sea, cercano ya a el límite del rango visible. O sea, vamos desde el ultravioleta cercano hasta el color rojo. La mayoría de estos instrumentos se les va a denominar fotómetros cuando solo operen en el rango visible, cuando tienen la capacidad de abarcar ya sea el rango ultravioleta, el infrarrojo, obviamente además del rango visible, generalmente se les denomina espectrofotómetros. Ahora, hablando de los procedimientos analíticos asociados en general, las técnicas colorimétricas, cuando hablamos de fotometría o de técnicas colorimétricas, nos referimos a aquellas que trabajan en el rango visible, tienen su fundamento en la absorción de la radiación por sustancias coloreadas. Obviamente ya podemos ir entendiendo que el concepto del color es un concepto netamente, no vamos a decir abstracto, pero sí que depende de la naturaleza de la onda que tenga esa radiación. O sea, la radiación es la misma, la radiación electromagnética es la misma, la diferencia es que va a vibrar a longitudes de onda más rápidas o más lentas, haciendo que cambie esa percepción de coloración para nosotros. Pero en términos de las radiaciones vamos a hablar de radiaciones que tengan una menor longitud de onda, más cercanas al ultravioleta, ¿no es cierto? Una mayor longitud de onda, más cercanas al infrarrojo y entre medio del rango visible. Entonces, cuando no tenemos coloración es cuando tenemos un problema. Y aquí es donde parte la primera problemática de la fotometría simple, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias de interés clínico no tienen color cuando están en solución. Esto es una solución de glucosa, ¿sí? Totalmente transparente, similar al agua destilada cuando está disuelta. Obviamente estamos hablando en concentraciones fisiológicas. Les muestro si quieren una disolución de urea en concentraciones fisiológicas. Exactamente igual. No tienen coloración, ¿ya? No tienen un color determinado. Además de eso tenemos otro problema. En general, en el suero o en el plasma, va a ser o van a ser las muestras que más comúnmente se van a utilizar para medir estos elementos en química clínica, tiene una coloración distintiva, tiene ese color amarillo, ¿ya? Que, bueno, se lo dan principalmente los carotenos presentes en el suero. Pero no podemos distinguir las moléculas de glucosa, las moléculas de urea, las moléculas de diferentes proteínas que están disueltas acá, porque a simple vista o en el rango visible no tienen una coloración específica. Entonces, cómo funciona la espectrofotometría clínica acá en estos casos, que obviamente son los casos donde más se requiere? Requerimos de la utilización o la aplicación de algunas técnicas, por ejemplo, enzimáticas o colorimétricas, para que esos elementos que no tienen un comportamiento óptico activo a simple vista o en el rango visible, podamos, por así decirlo, convertirlo en algo que sí lo tenga, ¿ya? Esta es una reacción de Trinder básica, ¿ya? Una reacción para medición de glucosa, ¿por qué se llama de Trinder? Porque acopla dos reacciones, una reacción de oxidación del elemento con la generación de peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? El que después, a través de la acción peroxidasa, de alguna peroxidasa, ¿no es cierto?, puede ser oxidado hacia una tinción, valga la redundancia, oxidada, como la 4-aminofenazona, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de esto? Lo primero es que, si se fijan, aquí tenemos cantidades equimolares, o sea, tenemos un mol de glucosa y por cada mol de glucosa se va a generar un mol de esta sustancia coloreada. ¿Ya? Por lo tanto, nos sirve para poder indirectamente, por así decir, utilizando un término erróneo, pero para poder graficarlo, colorear
esta sustancia, ¿ya?, que no tiene un color determinado, o sea que es transparente en la longitud de onda del espectro visible, ¿ya? Por lo tanto, se utilizan en muchos mensurando, en muchos analitos, estas técnicas de acoplamiento de enzimas, ¿no es cierto?, para poder dar una coloración. Les digo, ese es un término incorrecto. En realidad lo que sucede es que generamos un elemento, ¿ya?, que sí tiene un comportamiento óptico apropiado en el rango visible, en cantidades equimolares a lo que queremos realmente medir. Por lo tanto, también existe otra forma de hacer esto, porque que algo no tenga un comportamiento en el espectro visible no quiere decir que no absorba radiación en algún lugar del espectro de radiación electromagnética. Por lo tanto, también podríamos en algunos casos, en algunos analitos, utilizar el rango infrarrojo o más comúnmente el rango UV cercano para poder realizar estas mediciones directamente en esa muestra, ¿ya? En algunos casos este principio, ¿ya?, el principio de la utilización de enzimas, tal como el que está aquí descrito, también puede dar como producto un elemento que no va a tener una coloración, digamos, propiamente tal en el espectro visible, pero sí va a ser un compuesto que puede ser leído, que va a absorber radiación en el espectro ultravioleta. Uno de los ejemplos más comunes es el NAD reducido, el nicotina adenina-dinucleótido reducido, el cual absorbe radiación a 340 nanómetros y por lo tanto puede ser leído a esa longitud de onda. Hay una técnica también para glucosa en donde por cada mol de glucosa se va a generar ya como un producto asociado un mol de NAD reducido y por lo tanto se puede medir la absorbancia de NAD reducido a 340 nanómetros, la cual va a ser proporcional a la concentración de glucosa, ¿ya? Ahora, los instrumentos mediante los cuales se realizan estas mediciones se llaman espectrofotómetros. Ese es el principio fundamental, ¿no es cierto? Un equipo donde se puede leer la cantidad, digamos, de luz que se pierde, que se absorbe por los elementos dispuestos en una solución biológica en este caso. Todos los analizadores, digamos, de química clínica propiamente tales, se basan en un principio de espectrofotometría, de diferentes formas, ya de diferentes configuraciones, pero todos van a tener este principio implícito, ¿sí? Sean automatizados, semiautomatizados o manuales, la gran mayoría está basada en espectrofotometría, ¿sí? Y tienen una distribución bien básica y bien fundamental, algunos elementos que la componen, que van a estar generalmente presentes en estos equipos. Primero, una fuente de luz, generalmente una fuente de luz policromática. ¿Qué quiere decir policromática? Luz blanca. La luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro visible, como veíamos en las clases anteriores. Además de eso, tienen una serie de elementos que permiten la difracción, ¿ya?, o también la refracción de esa luz blanca en sus diferentes longitudes de onda que la componen, pudiendo separar alguna porción específica de ese espectro de radiación. Una vez que esa luz es monocromada, porque esa es la gracia de estos elementos, ¿no es cierto?, que la luz blanca la difraccionan y la pueden aislar como luz monocromática, eso quiere decir luz que está solamente en una longitud de onda o en un espacio muy estrecho de longitudes de onda. Este rayo de luz se puede hacer pasar por la muestra, ¿ya?, y dependiendo de la cantidad de luz que se transmita, o sea, de su transmitancia, esta puede ser detectada por diferentes sistemas de detección y transformada en una señal que puede ser medible, ¿ya?, que puede ser calculable. Aquí ya podemos darnos cuenta de algo, que todos los equipos, en su gran mayoría, lo que miden no es la absorbancia directamente. La absorbancia es muy compleja de medir. Habría que casi meterse aquí y saber la absortividad molar de cada uno de los componentes para poder, ¿no es cierto?, calcular la absorbancia. Lo que se hace es detectar la luz que se transmite, o sea, la transmitancia, y a partir de circuitos integrados, microprocesadores o procesadores mayores, computadores, se puede transformar esa transmitancia en absorbancia para que sea más cómoda
trabajarla. Acuérdense que la transmitancia tiene una relación logarítmica negativa, logarítmica inversa con respecto a la concentración, mientras que la absorbancia es una relación lineal. ¿Qué quiere decir eso? En términos simples, es mucho más cómodo trabajar con absorbancia que con transmitancia, ¿ya? Ahora, partiendo entonces de los primeros elementos que son las fuentes de energía radiantes o ampolletas, ¿no es cierto? Proporcionan energía radiante, generalmente, como les decía, va a ser policromática en el rango de longitud de onda que sea de interés. Es raro que haya una sola ampolleta universal para todo el espectro útil, podríamos decir, en química clínica, ¿ya? Para el espectro visible se pueden ocupar diferentes tipos de lámparas, pero que quizás no sirven para el espectro ultravioleta ni para el espectro infrarrojo. Por lo tanto, se pueden utilizar diferentes tipos de lámparas dependiendo de la aplicación que se quiera dar. Lo más importante de una lámpara va a ser estos 5 parámetros: el brillo, el grosor de línea, el fondo, la estabilidad de la radiación que ésta entregue y la vida útil que ésta tenga, ¿sí? Ahora, un punto importante de las fuentes de energía radiante o lámparas o ampolletas, como se les quiera llamar, o sea, el término más correcto es fuente de energía radiante o lámpara, ¿sí? Es que en general van a corresponder a un elemento, voy a volver aquí atrás, a un elemento encapsulado, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde se va a generar luz de diferentes formas, puede ser a través de un filamento, a través de otros elementos. Sin embargo, es importante esa cápsula, ya vamos a decir esa burbuja, porque no todos los materiales, aunque sean transparentes, permiten la salida de todas las longitudes de onda que son útiles a nivel de un equipo de detección para elementos en química clínica, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es que esa cápsula, en el fondo que esa ampolleta, esté construida con una burbuja de cuarzo, porque el cuarzo en general no bloquea la luz en las longitudes de onda que son útiles en el laboratorio clínico. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, el cuarzo que está en color rojo, tiene una transmitancia, un porcentaje de transmisión bastante elevado y bastante amplio en el espectro útil, podríamos decir, en el laboratorio. Esto está en micras, ¿ya? Una micras corresponde a 1000 veces un nanómetro, ¿ya? Por lo tanto, aquí es 0.1, esto corresponde a 100 nanómetros, 200 nanómetros, 300 nanómetros. Por aquí más o menos está el rango visible. Fíjense que el cuarzo nos sirve bastante bien para todo el rango, ya sea ultravioleta, cercano, visible y también para el rango infrarrojo. Existen otras, ¿no es cierto?, como el vidrio, que se utilizan más en el rango visible, y para el rango infrarrojo algunas como contenedores de estas burbujas de cloruro de sodio, de bromuro de potasio y de yoduro de cesio. Ya que se fijan, tienen ya rangos también mucho más elevados y que son mucho más caros también. Por eso no siempre aplican a todas las aplicaciones del laboratorio. Ahora, otro punto importante va a ser la temperatura de trabajo en la que estas tengan. Ya, esta, por ejemplo, corresponde a los gráficos de temperatura. Fíjense, aquí está temperatura o diferentes grados de temperatura respecto a la intensidad relativa y a la longitud de onda que van a poder emitir. Por ejemplo, esta es la misma lámpara que cuando está a una temperatura de 2000 grados Kelvin, ya, puede alcanzar una intensidad relativa cercana a, fíjense aquí, 12 más o menos, y se pierden algunas longitudes de onda del rango visible, ¿ya? Por lo tanto, a esa temperatura no nos va a ser útil. Sin embargo, cuando elevamos esa temperatura a 5000 grados Kelvin, fíjense que nos abarca casi todo el espectro útil de trabajo en el laboratorio. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las recomendaciones que se hacen cuando se está trabajando con espectrofotometría es que las lámparas siempre deben calentarse. Eso quiere decir que yo no puedo encender el equipo y trabajar automáticamente. De hecho, la mayoría de los equipos automatizados tienen sistemas de protección, por así decirlo, en donde no dejan realizar ningún trabajo hasta que la lámpara esté estabilizada, o sea, alcance una temperatura y una intensidad más o menos determinada, ¿sí? Además, cuando no se calientan las lámparas generan fluctuaciones, un mayor ruido de fondo que puede también derivarse en algunos errores asociados a las mediciones que se van a hacer posteriormente. ¿Ya? Wolframio es lo mismo que tungsteno, por si acaso, es una derivación de la palabra inglesa nada más. Ahora, las lámparas halógenas en general pueden ser de filamento de tungsteno encapsulado en cuarzo que poseen yodo a baja presión
y que en general lo que ocurre es que se forma yoduro de wolframio, que cada vez que se genera una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Esa capa protectora de yoduro de wolframio se pierde y cada vez que se apaga se vuelve a generar. ¿Qué genera esto? Que las lámparas halógenas tengan una vida útil mucho más amplia que las de filamento convencional. Ya la lámpara de filamento convencional, para que se hagan una idea, eran el mismo tipo de lámparas que existían antiguamente, como esas bombillas, como esas ampolletas incandescentes, ¿ya? No sé si alguno logró o alguna logró alguna vez verlas, ya casi no existen, existen muy poco, pero en general eran lámparas bastante sensibles, podríamos decir, a los cambios de voltaje, eran bastante también, consumían bastante energía, ¿sí? Y generaban una potencia bastante baja de luminosidad. Por lo tanto, la relación de energía utilizada y energía radiante generada era bastante pobre. Además, como yo les decía, eran súper sensibles porque si uno, por ejemplo, las apagaba y las encendía muchas veces muy rápido, tendían a quemarse. ¿Ya? Las lámparas halógenas no tienen ese problema, sin embargo, tampoco se recomienda el encendido y el apagado constante. ¿Sí? Trabajan además a temperaturas menores. Igual es la gracia de eso que al trabajar a temperaturas menores se alarga la vida media de estas lámparas. O sea, duran más tiempo y eso hace que también hoy en día sean bastante más baratas. O sea, estamos hablando que una lámpara halógena para un espectrofotómetro de uso clínico puede estar en un precio entre los 10.000 y los 50.000 pesos dependiendo de la marca y el proveedor. Trabajan en un rango entre los 320 a los 2500 nanómetros, por lo tanto más que suficiente para trabajar en el espectro visible y ultravioleta cercano. Ya, ojo, ultravioleta cercano desde 340 nanómetros sin ningún problema. Sin embargo, si queremos ir un poco más atrás, un poco más hacia UV, tenemos que utilizar otro tipo de lámparas. Ya, lo vamos a ver también posteriormente. Además, hoy en día se están utilizando bastante también los LEDs, ¿sí? Que funcionan en base a semiconductores. No me voy a meter en la física de los semiconductores ni de los elementos P ni N, ya, pero en general se basan en un principio de migración de electrones a través de un semiconductor. Todos los elementos semiconductores en general tienen, por así decir, una configuración de electrones y huecos, ¿ya? O espacios donde quedan libres estos electrones. ¿Y qué pasa? Que en general cuando se aplica una corriente eléctrica se hace que un electrón se excite, cambie su estado, ¿no es cierto? Generando un hueco que va a migrar, ¿ya? Y junto con el electrón migran hacia, por ejemplo, un cátodo o un ánodo, ¿sí? Eso que hace que cada vez que se cambie ese estado, ¿no es cierto?, ese electrón y el electrón vuelva a su estado natural, se genera un fotón generando energía radiante, energía lumínica, ¿ya? Los diodos LED en general, dependiendo del material del cual estén construidos, en general son de galio arsénico, galio fósforo o galio arsénico fósforo, van a emitir diferentes longitudes de onda de radiación. En general los LED van a ser de tipo rojo, azul o verde, ¿sí? Como se ve acá. De hecho, como anécdota, durante mucho tiempo solamente fue posible construir LED rojos. En los años 1980 casi no existían los LED de otros colores, se inventaron después. Hoy en día existen LED que pueden emitir en cualquier en casi cualquier color, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que sean LEDs que su burbuja, por así decir, se pinte, se coloree, sino que ellos realmente emiten radiación en esas longitudes de onda. Cuando yo combino, por ejemplo, LEDs azules, verdes y rojos, puedo tener una, podríamos decir, un espectrograma, un rango de longitudes de onda útiles bastante aceptable, podríamos decir, sobre todo para trabajar en aplicaciones cercanas al rango visible, ¿ya? Y una de las gracias también que tienen los LED hoy en día es que han bajado muchísimo su precio y por lo tanto se vuelven una alternativa atractiva también para los constructores de espectrofotómetros. Y otra cosa, que trabajan con niveles muy bajos de energía, por lo tanto también se calientan muy poco y al calentarse muy poco también aumentan su vida media, o sea, son de muy larga data.
Para el trabajo en regiones UV, perdón, hay diferentes tipos de lámparas. En general las que más se utilizan son las de descarga de hidrógeno y de deuterio, ¿ya? Hay otras más como las de mercurio, las de xenón, pero las dos primeras son las más utilizadas. ¿Y en qué se basan? Justamente en un arco voltaico con dos electrodos, ¿no es cierto? Que cuando se hace pasar una corriente eléctrica, esto está en con una presión, ¿no es cierto?, de aproximadamente 100 bares, genera una carga de gas de plasma en el fondo que lo que genera es radiación ultravioleta. Y funcionan bajo el principio de descarga eléctrica. Cuando estas moléculas, por ejemplo, se excitan, ya tenemos aquí una molécula de deuterio, es excitada, se va a generar un estado intermedio excitado de este deuterio, ¿ya? Pero que es muy inestable, ¿ya? Y rápidamente entonces ese deuterio intenta volver a un estado natural, está en un estado de transición, y al volver a su estado natural, como producto de esta excitación, genera también un fotón, que aquí está como Hb, como energía radiante. En este caso, un fotón en onda del espectro ultravioleta. Para el trabajo en regiones infrarrojas existen lámparas como por ejemplo la de níquel cromo y la lámpara de Nernst. En general, en el laboratorio clínico se trabaja hasta con este tipo de lámpara. Ya es raro encontrar aplicaciones que trabajen en el espectro infrarrojo. Ya me refiero al trabajo rutinario. Sí existen aplicaciones más avanzadas donde o que están, por ejemplo, asociadas a laboratorios de investigación donde sí se trabaja con espectrofotometría en regiones infrarrojas, ya, pero a nivel del trabajo clínico, generalmente vamos a trabajar con lámparas halógenas, ya que son capaces de llegar hasta el rango de los 340 nanómetros, rango UV cercano, y en algunos casos también lámparas de deuterio o de descarga de hidrógeno. Algunas consideraciones con el cuidado de las lámparas. Como les decía, deben precalentarse idealmente entre 15 y 30 minutos o lo que el fabricante del equipo recomiende, ¿ya? Esto para alcanzar la temperatura correcta, para generar estabilidad, disminuir el ruido de fondo y minimizar las variaciones asociadas a las fluctuaciones de la lámpara. Idealmente conectarlas a un estabilizador de voltaje, o sea, me refiero a conectar el equipo. ¿Por qué? Fluctuaciones en la cantidad de energía que llega a la lámpara van a ser proporcionales también a las fluctuaciones que tenga la energía radiante. Si yo coloco menos energía en una lámpara, voy a generar menos radiación. Si coloco más energía, más radiación. Por lo tanto, si tengo una baja repentina de energía que llega a la lámpara, también voy a tener una variación en la radiación que está emitiendo. ¿Ya? Por lo tanto, eso también puede ser una fuente de variación. Evitar apagado y encendido repetido, como decíamos, eso acorta la vida media, puede hacer que se quemen. Al cambiarla, una cuestión no menos importante, pero que a veces pasa desapercibida, esto, sobre todo las lámparas halógenas, tienen un lado, ya tienen una cara que es donde se emite la radiación de forma más potente, y esa cara debe ir hacia el lado correcto, en la dirección correcta. Ahora, generalmente también los equipos no permiten la colocación de una lámpara, digamos, al revés. Ya están diseñados para que solamente puede ser colocada en un sentido. Pero ojo, si tenemos un equipo donde eso no sucede, siempre hay que cerciorarse de que el filamento esté en la dirección correcta a la cual tiene que apuntar, ya, o sea, al resto del sistema fotométrico. Además de eso, evitar depósitos de polvo o hollín en la lámpara. Obviamente, si aquí tenemos hollín o tenemos polvo, la intensidad que sale de esta lámpara va a ser menor también, pudiendo generar fluctuaciones y problemas a nivel de la metodología o a las técnicas de medición posteriores. Otro de los elementos que constituyen espectrofotómetro, ¿no es cierto?, son los selectores de longitud de onda que tienen la gracia de transformar la luz policromática, la luz blanca que emiten estas lámparas, ¿no es cierto?, generalmente halógenas, en una sola región del espectro, o sea, en, vamos a decir, luz monocromática, de un solo color, o siendo más correctos, en una sola región del espectro, ya sea visible, ya sea UV, lo que sea, generalmente visible. ¿Por qué esto es importante? Porque para que se mantenga la relación de la ley de Beer, o sea, de la relación lineal entre absorbancia y concentración, es importante que la radiación que llega a la muestra sea de tipo monocromático. Mientras más ancho es la banda de esa longitud de onda, eso quiere decir mientras más
longitudes de onda diferentes estén llegando a la muestra, mayor es la proporción de que ocurran errores asociados a pérdida de la linealidad, pérdida de la relación de la ley de Beer por causas instrumentales. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver también en un futuro. En general, los selectores de longitud de onda pueden ser de dos tipos, digamos los que se utilizan hoy en día. Tenemos por un lado los filtros y por otro lado los monocromadores. ¿Ya? Los filtros pueden ser de varios tipos, ¿sí? Los monocromadores también, y eso los vamos a pasar a detallar a continuación. En general hablamos de filtros premuestra. ¿Qué quiere decir esto? Que son filtros que justamente se colocan en una disposición espacial antes de la muestra. O sea, tenemos el emisor de radiación, las lámparas, ¿no es cierto? E inmediatamente después, obviamente guardando algunos elementos técnicos, vamos a tener el selector de longitud de onda, el cual va a seleccionar la radiación monocromática que se desee para la muestra y para el analito determinado, y posteriormente esa región, solamente esa región, pasa a través de la muestra. Por eso se llaman filtros premuestra. Ustedes se preguntarán, ¿existirán entonces los filtros post muestra? Existen, y ya vamos a explicar cuál es la gracia de estos filtros. En general, un filtro ya tiene algunas características importantes, ¿sí? Hablamos de una longitud de onda nominal en aquellas donde se va a alcanzar el pic de transmisión de intensidad. ¿Ya? En general van a tener transmisiones variables, pueden ir desde un 20, los más comunes, ¿no es cierto?, hasta un 90%. Hay algunos incluso más antiguos que alcanzaban transmisiones del 5%. ¿Sí? Era muy poca transmisión, pero aún así tenían cierta utilidad clínica. Ya hoy día se han ido mejorando, se han ido abaratando también, por lo tanto se ha mejorado también la transmitancia. Pero volviendo a la longitud de onda nominal, va a ser aquella donde ya se produzca justamente el pic central, ¿sí? Donde más, en el fondo, energía radiante pueda transmitir un determinado filtro. Si yo tengo varios filtros de diferentes colores, ¿no es cierto?, van a tener obviamente pics de transmisión diferentes y diferentes longitudes de onda nominal. En este caso tenemos dos filtros, si se fijan, ¿ya? Y ambos tienen la misma longitud de onda nominal, a 550 nanómetros, pero tienen algunas diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso el filtro 2 tiene un pic de transmisión mucho menor, alrededor de un 30%, mientras que este filtro 1 ¿ya? Tiene un pic de transmisión que es casi el doble. Por otro lado, ¿ya? Vamos a hablar también de el ancho de banda, ¿sí? Que el ancho de banda corresponde a la amplitud de la onda transmitida, pero a la mitad, ¿ya?, de su máxima transmisión. Entonces, si esto es 30%, aquí en el 15% se traza una línea y se ve qué tan amplio es esto y se ve cuál es la amplitud en base al rango de longitud de ondas que tenemos acá. Por lo tanto, ya aquí esto va desde 530 hasta 560, no, 500, sí, 530 hasta 500, sí, 560, ya 540, perdón, 540 hasta 560, tiene una amplitud de 20 nanómetros. Sin embargo, este que está acá, ya, es mucho más estrecho, tiene una amplitud o un ancho de banda de tan solo 5 nanómetros. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? ¿Ya? Por ejemplo, obviamente siempre vamos a preferir aquellos que tengan un mayor porcentaje de transmisión, ¿ya? Aquellos donde se pueda transmitir más energía. Sin embargo, estos filtros también son útiles en ciertos casos cuando los equipos no son tan precisos en la selección de longitud de onda. Imagínense yo si en vez de mi equipo me esté dando 550, me esté dando 545, ¿ya? Si estuviera usando el filtro 1 tendría un porcentaje de transmisión cercano al 15%, ¿ya? Sin embargo, si estuviera usando este filtro 2 que parece que tuviera menos transmisión, si estuviera aquí, tendría casi un 25%, o sea, 10% más. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué va a ser, digamos, útil también en la clínica? Cuando estemos seleccionando la longitud de onda de un determinado elemento, ya todos los elementos tienen, como veíamos en el video anterior, un espectrograma característico, o sea, van a absorber radiación en determinadas longitudes de onda a través del espectro de radiación electromagnética, ¿sí? En algunos casos nos vamos a encontrar de que
esos analitos absorben radiación de forma muy, digamos, estrecha, ¿ya? Lo cual puede hacer pensar que son buenos picos de absorción, pero va a depender del equipo en el que estemos trabajando. Si el equipo no tiene un buen sistema de selección o es un sistema impreciso, a veces es mucho mejor quedarse con picos de absorbancia que sean de menor transmisión, pero que sean un poco más anchos, o sea, que tengan un ancho de banda un poco mayor. Aquí podemos observar una comparación entre un filtro de interferencia y un filtro de absorción. Podemos ver que los filtros de interferencia tienen un porcentaje de transmitancia mucho mayor, ¿no es cierto? Generalmente con un ancho de paso de banda mucho más acotado, ¿sí? A diferencia de los filtros de absorción, que tienen un ancho de banda más amplio con pic de transmitancia mucho más bajos, ¿sí? Ahora, ¿por qué se mencionan esto? Porque antiguamente se usaban bastante por su bajo costo, su accesibilidad. Sin embargo, hoy en día los filtros de interferencia son bastante más baratos que antes, por lo tanto los fabricantes ya los han incluido de forma masiva en los instrumentos, en los espectrofotómetros específicamente. Ahora, hablando de los filtros de absorción simplemente, como su nombre lo dice, absorben regiones del espectro electromagnético y permiten que solamente un pequeño dominio de este espectro pase hacia la cubeta donde está contenida la muestra. Solamente por esto se pueden utilizar en el rango visible y los más simples consisten en una lámina de vidrio coloreado que elimina el resto de la radiación por, por un efecto de absorción, ¿ya? Antiguamente también se utilizaban filtros de gelatina coloreada que se llamaban filtros Wattman, los cuales hoy en día ya también están en desuso. Dentro de los filtros de absorción podemos tener dos tipos, que son los de paso de banda, que tienen ancho de banda muy grandes y transferencia o transmitancias máximas de entre un 5 y un 20%. En general, los filtros de absorción van a tener, en general, ya una tasa de absorción que puede estar alrededor de hasta el 30% y con anchos de banda espectrales que pueden estar entre los 30 y 50 nanómetros. Obviamente hay algunos que tienen anchos de banda muchísimo más grandes. Sin embargo, a pesar de ser grande, es adecuado para determinar la concentración de un compuesto en disolución, siempre y cuando no se necesiten niveles de sensibilidad muy elevados, ¿ya? Ahora, si bien son valiosos para poder medir la concentración de una sustancia de la cual se conoce su espectro de absorción, son poco útiles para determinar justamente en qué regiones del espectro absorbe más un determinado compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no conocemos el espectro de absorción, la utilidad de estos filtros de absorción es limitada. O sea, es un poco más difícil hacer un espectro de absorción, un espectrograma con este tipo de filtros. Además de los filtros de paso de banda, tenemos los filtros de corte que son como este tipo, ¿no es cierto? Tienen una transmitancia muy elevada, casi del 100%, pero también caen abruptamente muy rápidamente, por eso se llaman de cortes, como si hicieran un corte aquí a esa región. Los filtros de interferencia, como su nombre lo dicen, son filtros que se basan en el principio de interferencia constructiva o destructiva, ¿ya? Que es un principio que tienen las radiaciones que, en palabras sencillas, cuando dos ondas electromagnéticas que son de una misma longitud de onda se encuentran, ¿sí? Sí, de una misma longitud de onda se encuentran, estas se van a combinar entre ellas, ya por así decirlo, permitiendo que éstas sigan adelante o que sigan como una onda. Sin embargo, cuando son de diferente longitud de onda y se encuentran, se produce un principio de interferencia destructiva, ya donde finalmente esas longitudes de onda podríamos decir que se anulan entre sí, generando ya no una onda, ya. ¿Cómo funcionan estos filtros? En general están compuestas de dos capas semitransparentes que tienen una superficie espejada en su interior y que tienen pequeños agujeros, pequeñas rendijas de entrada que están en un espacio equidistante, ¿ya? La gracia de estos filtros es que
la luz que entra en estas ranuras solamente puede continuar, dependiendo también del ancho que tenga este filtro. Si ese ancho es igual a la longitud de onda que se desea, por este principio de interferencia constructiva, las longitudes de onda van a irse construyendo y por lo tanto solo las que tengan la longitud de onda determinada pueden continuar. Todo el resto de las longitudes de onda que no correspondan a la que se quiere aislar, por principio de interferencia destructiva, se van a anular y por lo tanto no van a atravesar esta zona. En el fondo son filtros que impiden el paso de las regiones de longitud de onda que no se desean a través de ese principio de interferencia, ¿ya? En general tienen también pics o picos de absorción que son bastante, o de transmisión, perdón, que son bastante pronunciados, ¿no es cierto? Y estos son de los filtros que hoy en día más se utilizan, ¿ya? Aquí tenemos como una representación del principio de interferencia constructiva y de interferencia destructiva. Entonces, en el fondo lo que hacen estos filtros es que para la longitud de onda que se desea aislar, funcionan a través de un principio de interferencia constructiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estas que no están en fase, fíjense que no tienen sus crestas de esta longitud de onda en el mismo espacio, ¿no es cierto? En el mismo ciclo, generan este principio de interferencia destructiva, ¿no es cierto? Impidiendo que esas longitudes de onda continúen a través del filtro. ¿Cuál es el producto final de esto? Que solamente vamos a tener una región estrecha del rango de longitudes de onda, ¿no es cierto?, el cual va a atravesar este filtro y va a llegar a la muestra finalmente. ¿Ya? Ahora, ahí sí. Estos suelen tener anchos de banda mejores que el 1,5% de su longitud de onda nominal, o sea, son bastante estrechos, y el vidrio que los recubre selecciona de manera que solo se transmitan las longitudes de onda que corresponden al primer orden, o sea, aquellas longitudes de onda, como decíamos, que sufren este principio de interferencia constructiva. Hoy en día los filtros comerciales disponibles generalmente tienen un grosor medio de aproximadamente un Armstrong, más o menos. Esa es la distancia, digamos, que tiene este espaciador de forma común. Además de los filtros, tenemos los denominados monocromadores. Ya, en un sentido estricto, los filtros también son monocromadores, ya, pero para hacer la diferencia entre filtro y otros selectores de longitud de onda, a esto les llamamos monocromadores. Dentro de estos también vamos a encontrar varios tipos. Tenemos los prismas. Los prismas fueron quizás los más simples y también los que se utilizaron, digamos, primero para espectrofotometría, y que en este caso la selección de la longitud de onda se basa en el efecto de refracción que producen las dos caras del prisma, ¿no es cierto? Cuando se incide una luz blanca por este prisma que tiene un índice de refracción diferente a este otro medio que generalmente es aire, ¿no es cierto?, se genera la refracción ya de la luz y su deconstrucción en sus longitudes de onda que lo componen, haciendo ese efecto típico de arco iris que nosotros vemos. De hecho, esto es lo que ocurre cuando se genera un arco iris con las gotas de agua de la lluvia funcionando a manera de prisma, ¿ya? En este caso lo que se hace es que la fuente de luz emite radiación y a través de una rendija de entrada se canalizan los rayos hacia una lente colimadora. ¿Qué es colimación? Colimación es dejar estos rayos que están, rayos de luz que están partiendo en todas direcciones, hacerlos paralelos, ya que los rayos de luz todos incidan, digamos, en un mismo ángulo sobre este prisma, y una vez que se difracta la luz, ahí se genera o esta confluye en una segunda lente que genera el principio inverso de esta, ¿no es cierto?, que ahora ya esos haces de luz colimados los transforma en haces de luz focalizados, y a través de una rendija de salida se pueden seleccionar las diferentes longitudes. La gracia es que alguno de estos elementos tiene que ser móvil, ¿ya? Generalmente va a ser o la lente focalizadora. Si yo muevo esta lente focalizadora más, digamos, en el sentido de la aguja del reloj, voy a estar cambiando ya el foco que va a entrar en esta rendija. Por lo tanto, si lo muevo más en el sentido horario, voy a estar más cercano al rojo. Si lo muevo en sentido antihorario, voy a estar más cercano al violeta, y así puedo aislar. También puede ser móvil la rendija de salida. Yo puedo tener todo esto
fijo, ¿no es cierto? Y mover esto en esta dirección, ¿ya? Así, si voy más hacia arriba, voy a estar más cercano al rojo. Si voy más abajo, voy a estar más cercano a la longitud de onda del violeta. Las rejillas de difracción son una forma también bastante utilizada hoy en día, más que los prismas. Ya los prismas ya casi no se utilizan para aquellas aplicaciones donde se necesiten rangos, digamos, precisos de selección de longitud de onda. Hoy en día la mayoría de los equipos clínicos de espectrofotometría vienen con filtros, ¿ya? Los filtros tienen un pequeño problema que es obvio, ¿no es cierto? Que solamente permiten trabajar en determinadas regiones del espectro. Por decir, si un equipo viene con 5 filtros para 5 longitudes de onda, yo solamente voy a poder trabajar en esas longitudes de onda, ¿ya? La gracia de las rejillas de difracción y de los prismas es que no tienen esa limitación. Yo puedo trabajar en cualquier longitud de onda. Por eso es que tanto las rejillas de difracción como en menor grado los prismas se utilizan bastante en aquellos equipos más orientados a química analítica, o sea, en descubrir en qué sectores, en qué regiones del espectro visible algunos compuestos conocidos o desconocidos pueden absorber más o menos luz. Sin embargo, en la clínica estos principios ya están más o menos bien determinados, por lo tanto, la mayoría de las aplicaciones que existen se acomodan a ciertas regiones del espectro que ya están preestablecidas. Yo algo les había mencionado anteriormente, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones en V cercano trabajan a 340 nanómetros, ¿ya? De ahí tenemos un salto a aplicaciones que trabajan generalmente entre 500 a 510 nanómetros, 505 nanómetros para ser más específico. De ahí pasamos a otras aplicaciones que están diseñadas para trabajar a 545 nanómetros, a 580 nanómetros, a 620 nanómetros, ¿ya? Por lo tanto, lo que muchos fabricantes hoy día incluyen es solamente el uso de estos filtros para estas regiones determinadas. O sea, vienen con un filtro para 340, 505, 545, 580, etcétera, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los fotómetros hoy en día son fotómetros de filtro, ¿ya? ¿Por qué? Porque las rejillas de difracción, en primer lugar, son más caras y requieren de una mantención que es un poco más cuidadosa. Al tener más partes móviles también hacen que sean más susceptibles a fallo y por lo tanto muchas veces son equipos que son más caros por lo mismo, ¿ya? Y tenemos también la costo efectividad. La mayoría de las aplicaciones para química clínica están diseñadas para trabajar en longitudes de onda específica, por lo tanto podríamos decir que no vale la pena tener un sistema de rejilla de difracción porque no nos sirve, por ejemplo, trabajar a, no sé, 385 nanómetros o 413 nanómetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay aplicaciones que trabajen en esa longitud de onda, van a trabajar a las que yo les mencionaba anteriormente. De todas maneras existen rejillas de difracción que trabajan o que están en los equipos. Nosotros tenemos en los laboratorios los Optisen Pop que tienen rejillas de difracción, ya por lo tanto no es algo que tampoco sea así como lejano o que no exista. Las rejillas de difracción también se basan en el fenómeno de construcción o deconstrucción de las ondas, ¿ya? En este caso tenemos estas superficies, ¿ya? Que tienen una longitud más o menos determinada y equidistante, ¿ya? Y que puede tener esta forma o puede ser una rejilla, ¿ya? Este principio aplica cuando una luz incide sobre una superficie escalonada como la que tenemos acá o sobre una superficie que tiene pequeños agujeros, ¿ya? La luz cuando pasa por pequeñas aberturas hace cosas bastante interesantes y una de las que hace es justamente esta, ¿ya? Que la luz blanca, la luz policromática puede, ¿cierto? En este caso difractarse, o sea, a través de este proceso de difracción separarse entre sus longitudes de onda constituyentes y yo con una pequeña abertura que, como también les decía anteriormente, puede ser móvil también la rejilla, puedo seleccionar una longitud de onda determinada, ¿sí? Um, en estos casos, ¿no es cierto? Estos monocromadores se pueden disponer de diferentes formas. En general están dispuestos a través de una rejilla de entrada y varios espejos cóncavos que lo que hacen es colimar los rayos para que caigan en la red de difracción
y una vez que ya la luz está separada en sus longitudes de onda fundamentales, permitir seleccionar la longitud de onda específica, ¿ya? Ahora, esto que yo les estoy mencionando es exactamente el mismo principio que tiene cualquier disco compacto, cualquier CD, cualquier DVD, cualquier disco de Blu-ray. Si ustedes lo ven contra la luz, van a ver que se ven como los colores del arco iris, ¿verdad? Y eso es porque justamente los discos compactos, en general todos, son rejillas de difracción. Tienen estas pequeñas rejillas, ¿no es cierto? Que obviamente su sentido no es ser netamente óptico, ¿ya? Pero que almacenan información en estos pequeños espacios y que por lo tanto después pueden ser leídos por un láser, ¿ya? Y por eso es que como tienen esta configuración muy similar a lo que veíamos aquí, ya muy similar a esto, ¿sí? Permiten que la luz, ¿no es cierto?, se descomponga, la luz blanca se descomponga generando estos diferentes colores que podemos ver fácilmente en un disco, ¿ya? Con una rejilla pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Se puede hacer que la luz se separe en sus componentes difractados, en sus componentes primordiales a través de hacer pasar la luz por una pequeña rejilla. De hecho, algunos hablan en este caso de filtros de difracción o de rejillas de difracción como para hacer una diferencia. Pero en general estos son más que nada espejos, ¿ya? Es como una superficie espejada que tiene esta configuración y que tiene la capacidad de separar la radiación en sus diferentes longitudes de onda. Una de las configuraciones más utilizadas en las cuales se disponen la longitud perdón, estos monocromadores, estas rejillas de difracción, es a través de la configuración Cerny-Turner, ¿ya? Que también nosotros en el laboratorio, los Optician Pop tienen esta configuración, en la cual, como veíamos, tenemos una fuente de luz, la cual es, ¿no es cierto?, primero pasa por un slit para ser enfocada directo a un espejo colimador que genera estos rayos paralelos entre sí que chocan con la rejilla de difracción. Fíjense que en estos casos la rejilla de difracción es móvil, por tanto si yo la muevo en sentido horario voy a estar bajando lo que llega acá, yendo más hacia el color rojo, ¿no es cierto? Si la muevo en sentido antihorario voy a estar yendo más hacia el color violeta, porque una vez que estos rayos salen de esta rejilla de difracción, van a dar contra un segundo espejo enfocador, en este caso un espejo de enfoque, ¿no es cierto?, que justamente como su nombre lo dice, enfoca estos rayos ya difractados, ¿no es cierto?, contra esa pequeña abertura. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de donde esté apuntando el monocromador, diferentes longitudes de onda van a pasar por esta pequeña abertura y van a poder, ¿no es cierto?, incidir en la muestra. La muestra ya estaría aquí en esta zona. Eso con respecto a los componentes asociados a la selección de la longitud de onda. Pasamos a otro componente fundamental, los portamuestras, ¿ya? En general existen dos configuraciones en cuanto a cómo se trabaja la química clínica, ¿sí? Una es la química húmeda, que van a ser la mayoría de las aplicaciones y de las cuales más vamos a trabajar porque es la más común, ¿sí? Es la más utilizada. ¿Y por qué se llama química húmeda? Porque todas las reacciones ocurren en un medio líquido, ¿ya? Yo trabajo con suero, ese suero se hace reaccionar con uno o más reactivos que están en formato líquido, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo necesito un contenedor para esa mezcla de reacción, para esa mezcla de muestra más reactivos, ¿no es cierto? Existe también la química seca, en donde ese proceso ocurre en seco, entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los reactivos no están en una fase líquida, sino que están empapados en una almohadilla donde se coloca la muestra y dependiendo de las reacciones que ocurran puede haber un cambio en la coloración y también en esos casos aplica la ley de Beer, ¿ya? Pero para la química húmeda, ya que como les decía van a ser la mayoría de los analizadores, van a trabajar bajo este principio, necesitamos estos contenedores de muestra, ¿ya? Que les vamos a denominar cubetas, que hay de varios tipos, ¿sí? Vamos a tener de configuraciones diferentes. Estas son cubetas, digamos, de una sola muestra. Esta es una configuración clásica de un rack de cubetas de un autoanalizador de carril, ¿no es cierto?, circular. Esto se acopla con varias secciones y genera finalmente podríamos decir, un círculo, un carrusel de cubetas donde se pueden realizar
diferentes reacciones químicas. Uno de los aspectos fundamentales es que las cubetas sean de una calidad óptica apta. A pesar de que son transparentes a simple vista, ya sabemos que nosotros no podemos detectar la radiación ultravioleta, y si tenemos aplicaciones que trabajan bajo radiación ultravioleta, el hecho de que algo sea transparente o no nos asegura que funcione en esas longitudes de onda. Ya, por lo tanto, lo primero es determinar la calidad del material. ¿De qué tipo se pueden encontrar? Podemos encontrar de vidrio, de plástico, de cuarzo. Eso principalmente. Algunas tienen algunas ventajas, algunas desventajas. ¿Ya? Generalmente son de 1 centímetro de camino óptico. ¿Por qué 1 centímetro? Para mantener la relación de la ley de Beer. ¿Se acuerdan que la ley de Beer era la absortividad molar por la concentración y por el camino o paso óptico? Y la absorbancia va a ser igual a esa expresión, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo mantengo el camino óptico como 1 centímetro, todo esto lo multiplico por 1 y por lo tanto puedo eliminar ese factor de la ecuación. ¿Ya? La absortividad molar en algunos casos también la puedo eliminar, ¿no es cierto? O la puedo estimar de una forma diferente. Pero en general mantengo ese paso de banda de 1 centímetro para poder mantener la relación de la ley de Beer. ¿Ya? Estas cubetas antiguamente podían ser redondas, hoy generalmente son cuadradas como las que tenemos acá. ¿Por qué les decía que es importante determinar el tipo de material? Fíjense, no todas las cubetas, no todos los materiales permiten el paso de la luz en todas las longitudes de onda. Fíjense, el vidrio es el más limitado, casi no nos sirve para el rango UV, ¿sí? Pero sí son bastante útiles para el rango visible, pero si queremos trabajar con 340 nanómetros, se prefiere trabajar idealmente con cuarzo, y hoy en día existe también el plástico óptico, ya que permite trabajar hasta 340 nanómetros, no más abajo. Ya, si queremos trabajar con 280 nanómetros, con 260 o 230 nanómetros, tenemos que utilizar cuarzo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El vidrio se quiebra. Es más barato, pero vida útil muy, muy corta. El plástico tiene como una mezcla de las ventajas y desventajas de todo. Si bien tiene una mayor resistencia, se raya más fácil, por lo tanto su vida media es mucho menor que la del vidrio. En general, cuando se habla de cubetas de vidrio, son cubetas que son eh, permanentes, que no son desechables. Las cubetas de plástico se dice que son semidesechables, ¿ya? Se pueden utilizar varias veces, pero tienen una limitación de las veces que las puedo usar. O sea, no las puedo usar eternamente. Si yo cuido bastante una cubeta de vidrio, la puedo usar toda la vida, ¿ya? Ahora, las cubetas de cuarzo son más óptimas para cualquier, digamos, región del espectro visible que nosotros queramos tratar, pero su precio es muchísimo más elevado. O sea, estamos hablando de 10, 20, hasta 30 veces incluso más caro que una cubeta de vidrio, y muchísimo, muchísimo más caro que una cubeta de plástico. Ya, por lo tanto, en algunas aplicaciones se utilizan cubetas de cuarzo, pero son bastante limitadas. Aquí tenemos ya esto un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Cuáles van a ser las longitudes de onda, las regiones del espectro donde van a permitir la transmisión, ¿no es cierto? Y en qué región del espectro visible y con qué tolerancia de transmisión. Ahora, dentro de la configuración también pueden ser cubetas de forma abierta, como las que veíamos recién, de sistema abierto, que en el fondo tienen un espacio que se puede acceder fácilmente, pero pueden existir también estas cubetas que son de flujo, donde tenemos un sistema de mangueras acoplado a un sistema de bombas, donde las mezclas de reacciones ingresan a esta cubeta, quedan aquí, son leídas y posteriormente son aspiradas hacia un desechador. Y viene después la segunda muestra, ya, o la tercera, o las que hayan, y son leídas y desechadas inmediatamente en una misma cubeta. Ventajas y desventajas, ya. La primera desventaja, que puede ser la más obvia, es un principio que se llama el principio de arrastre de muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos dicen que, claro, cuando yo dejo aquí una muestra que quizás es muy concentrada, pueden quedar pequeñas gotitas, ¿sí?, de esa muestra, independiente de que esto se aspire, ¿sí?, pueden quedar residuos de la muestra anterior. Si la muestra que viene después es muy diluida, ya se va a mezclar con esas pequeñas gotitas, con esos pequeños fragmentos que quedaron de la muestra anterior, haciendo que la concentración
aparentemente sea más elevada, o sea, generando un falso positivo, ¿ya? ¿Qué dicen hoy día los fabricantes que todavía utilizan estos sistemas? Que las bombas tienen tal efectividad que ese fenómeno de arrastre de muestra es muy improbable o su efecto es muy pequeño en una medición, ¿ya? Um, en general, la gracia de esta, sí, ahora sí, viendo las ventajas, es que nos eliminan la variación óptica entre diferentes cubetas, ¿ya? Si veíamos el caso anterior, voy a volver un poquito aquí, aquí tenemos varias cubetas y puede que tengan pequeñas diferencias entre los índices de refracción de una y otra por defectos de construcción, etcétera, etcétera, o que algunas se desgasten primero que las otras, ¿ya? Por eso es que estas también tienen esa desventaja, entre comillas, son más baratas, se pueden cambiar cada cierto tiempo, pero no son todas idénticas, ya tienen o pueden tener pequeñas diferencias entre ellas. Obviamente los fabricantes también se aseguran de que esas diferencias sean lo más pequeñas posibles, cosa de que no alteren de manera significativa los diversos análisis, ya, pero es un fenómeno que puede existir y que está ahí, ya, que existe. Por lo tanto, volviendo a las cubetas de flujo, generalmente son utilizadas para analizadores semiautomatizados. Algunos automatizados hay, algunos muy pocos, ¿sí? Pero van a ser las reinas de los semiautomatizados. ¿Qué quiere decir eso? Son equipos de una baja carga de muestra, pero que permiten hacer aplicaciones similares a un equipo automatizado. La diferencia es que tienen algunos componentes manuales, como el ingreso de la muestra, ¿no es cierto?, que hacen que sean más lentos y por lo tanto permiten menor carga de trabajo, ¿ya? Eh, Aquí dice que permiten trabajar a menor longitud de onda, pero eso tiene una razón, y eso es porque la mayoría de las cubetas de flujo son de cuarzo, y esa es otra de las ventajas que tienen, ya que son de cuarzo. ¿Por qué son de cuarzo? Porque es el mejor material y como no es una cubeta que se vaya a estar cambiando en todo momento, se puede integrar a un equipo sin que sea un costo ridículo. Ya, si nosotros cambiáramos la cubeta de cuarzo cada vez que estamos trabajando, o sea, no se imaginan la cantidad de costo que eso tiene, ¿ya? Entonces la gracia es que como es una cubeta que está ahí, digamos, protegida, que está poco móvil en general y que va a ser reutilizada muchas veces, en este caso conviene por ese sentido. Pasando al último componente, o uno de los últimos componentes, tenemos los detectores y transductores de radiación. En general son básicamente lo mismo, ya, pero tienen algunas diferencias. Un detector es un dispositivo que indica la existencia de algún fenómeno físico, simplemente lo indica. Ahora, un transductor tiene la capacidad de detectar una señal, o sea, es un detector también, pero además las puede convertir. Por ejemplo, puede medir la cantidad de iones de hidrógeno que existe en una solución, o sea, el pH, y transformarlo en un potencial eléctrico que puede ser medible por un instrumento, un pHímetro, por ejemplo. O puede transformar, en nuestro caso de los espectrofotómetros, la intensidad de la radiación, o sea, la cantidad de fotones que están llegando hacia su detector y transformarlos en una señal eléctrica que puede ser medida por un galvanímetro y por lo tanto puede ser visiblemente, digamos, expresada. Ya yo la puedo expresar como una aguja que se mueve o como, si ya lo paso a través de un microprocesador, como un número, ya como un elemento digital. Tienen algunas propiedades o deben tener algunas propiedades, como por ejemplo, primero, responder de forma rápida a niveles de energía radiante bajas, ¿ya? O sea, a pequeñas cantidades de energía y también a energía radiante en un amplio intervalo de longitudes de onda. O sea, a mí un transductor puede ser altamente sensible, pero si solamente me sirve para entre los 500 y los 550 nanómetros, no me sirve mucho porque tengo aplicaciones que trabajan a 580, tengo algunas que trabajan a 505 y así sucesivamente. Además de eso, deben producir una señal eléctrica que pueda ser amplificable. Amplificable, pero manteniendo digamos, el orden de esa amplificación. ¿Ya? O sea que si yo tengo una señal de, no sé, 10, esta señal se puede amplificar por 10 veces más. Si yo tengo una señal de 5, esa señal de 5 también se puede amplificar 10 veces más. ¿Para qué amplificar? Para que sea más fácil de detectar, más fácil de medir.
¿sí? Y también más fácil de convertir después esa señal en un número o en esta señal, digamos, que puede ser visible. Además de eso, tener un nivel de ruido bajo, o sea, dar una señal eléctrica que sea directamente proporcional a la potencia de la radiación que está llegando al transductor o detector, ¿ya? Respecto al ruido, el ruido va a ser, tiene esa denominación que viene derivada de las ondas sonoras, ¿no es cierto? El ruido es ese siseo que nosotros escuchamos detrás de cualquier grabación, de cualquier elemento de sonido, independientemente de muy bien mezclado que esté, siempre va a existir. Nosotros no siempre lo podemos detectar, pero siempre va a existir, ¿ya? Y van a ser esas radiaciones de fondo que van a estar quizás ensuciando, podríamos decir, una lectura íntegra. A nivel de radiación electromagnética, acuérdense que sonido y luz son ondas, ya por lo tanto los mismos principios pueden aplicar, guardando las salvedades obviamente, pero también existen ciertos ruidos de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre todo en aquellos transductores que son alimentados con corriente eléctrica, eso quiere decir que necesitan de energía para poder funcionar, esa misma energía genera un pequeño ruido de fondo, un pequeño potencial, ¿no es cierto?, que puede ser automedido por el propio transductor generando una señal de base, ¿ya? Que no va a ser cero, sino que va a ser un poquito mayor. O sea, en el fondo, un buen transductor tiene que tener un bajo nivel de ese ruido. No siempre se puede eliminar, no sé si existirá, digamos, un transductor que tenga ruido cero, ¿sí? Pero lo ideal es que sea lo más bajo posible. Ahora, existen diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, los fototubos, tubos fotomultiplicadores, los fotoconductores, las células fotovoltaicas, que son, digamos, las más antiguas y que van a tener diferentes intervalos de detección, ¿ya? Si se fijan, las células fotovoltaicas principalmente en rango UV cercano visible, fototubo ya desde el rango UV más lejano hasta el infrarrojo cercano y así sucesivamente. Algunas tienen ventajas también, otras tienen desventajas. Como les decía, la primera que se utilizó fue la fotocélula. En términos simples, la fotocélula es una hoja de cobre o hierro, ya que está a su vez en contacto con una hoja de selenio. Este selenio actúa como un semiconductor, ¿ya? Y la capa de hierro funciona como un electrodo. Esta superficie exterior está recubierta por una capa transparente, ¿no es cierto?, que va a servir como un electrodo colector y además está protegido por un vidrio o un plástico transparente. La gracia de esto es que cuando incide radiación de suficiente energía sobre este semiconductor, los enlaces covalentes que existen en este semiconductor se van a romper, generando que se forme esto que yo les mencionaba, estos huecos y electrones, ya huecos o espacios, ¿no es cierto? Y que van a ser los enlaces covalentes rotos. Para compensar ese efecto, los electrones lo que hacen es migrar hacia la película metálica em, y, y van hacia el electrodo, ¿no es cierto?, que sirve como semiconductor. En este caso, los electrodos que se liberan emigran a través del circuito externo, interaccionando con estos huecos del segundo electrodo y en el fondo esto resulta en un flujo de electrones, ¿no es cierto?, cuya intensidad va a ser directamente proporcional a la radiación que llegó a esta fotocélula, ¿ya? Ahí tenemos un esquemita, ¿no es cierto? Cuando llega un fotón se genera este hueco, ¿no es cierto?, generando un electrón libre, haciendo que se genere este efecto de flujo de electrones, generando este campo eléctrico directamente proporcional a la señal recibida de esos fotones. En general tienen un rango de funcionamiento muy parecido a los humanos, van a tener su mejor sensibilidad a los 550 nanómetros. Sin embargo, justamente su sensibilidad es su mayor problema, o sea, es una sensibilidad pobre. Además tienen desgaste por fatiga con el tiempo, van perdiendo sus características funcionales, funcionan muy parecido a un ojo humano. Cuando hay intensidades demasiado fuertes de radiación, tienden a tener un efecto similar a la encandilación, ¿ya? O sea, cuando ¿qué pasa cuando uno se encandila? Recibe una luz muy fuerte y por lo tanto la sensibilidad a las luces más bajitas se pierde momentáneamente, ¿ya?
Si se deja descansar el ojo, ¿no es cierto?, un determinado tiempo, se vuelve a recuperar esta capacidad. Con las fotocélulas ocurre lo mismo. Si reciben intensidad de forma muy fuerte, muy intensa, um, van a tener menos sensibilidad a radiaciones de pequeña intensidad. Sin embargo, si se desconectan y se dejan descansar en el fondo, si dejamos de darle el estímulo de radiación electromagnética de luz, vuelven a recuperar sus capacidades. ¿Cuál es la gracia? Son súper económicas, muy robustas, no requieren alimentación adicional, o sea, no necesitan energía para poder funcionar a diferencia de otras, por lo tanto tienen menores ruidos de fondo en ese sentido, pero estamos limitados por su baja sensibilidad y por su espectro más o menos acotado, ¿ya? Hoy en día casi no se usan, sí hay equipos icónicos que las utilizaban del siglo pasado. De hecho, los primeros espectrofotómetros de sobremesa clínicos venían con sistemas de fotocélula. Tenemos también el fototubo, que está compuesto por esta cubeta de vidrio o con una entrada de cuarzo también, que es transparente a la radiación ultravioleta. En el interior tiene este cátodo semicilíndrico que está generalmente fabricado con un compuesto ionizable y tiene este ánodo central. Este cátodo tiene o está compuesto de un material fotoemisivo, o sea que tiende a la emisión de electrones cuando se irradia. Entonces, cuando choca la radiación, digamos, lumínica contra la superficie de este cátodo, los fotones se absorben por este material que lo recubre y la energía se comunica a los electrones exteriores de los óxidos que hay sobre la superficie y posteriormente estos electrones son atraídos por el ánodo produciéndose una corriente eléctrica que es proporcional a la radiación incidente. O sea, en el fondo generan una señal de corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la radiación lumínica que llega a este cátodo fotosensitivo, ¿ya? El tubo fotomultiplicador, o PMT por sus siglas en inglés, es muy similar a un fototubo, pero es como si fuera un arreglo de varios fototubos entrelazados. Tiene una respuesta muy rápida con una alta sensibilidad y tienen este funcionamiento. Ya, en general los electrones son arrastrados por un campo eléctrico y van recibiendo o adquiriendo mayor energía cuando van chocando con un dínodo, ¿ya?, que transmite su energía y desplaza más electrones y así sucesivamente. Entonces cada dínodo está a un potencial mayor, a un potencial eléctrico mayor que el anterior, generando una suerte de amplificación de la corriente eléctrica. O sea, tenemos un simple fotón, cuando va chocando en este primer dínodo, se amplifica, se amplifica, se amplifica, se amplifica, generando una corriente que va a estar amplificada, pero que va a seguir siendo directamente proporcional a la energía radiante que llegó a ese primer dínodo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace esto? Que tengan una sensibilidad muchísimo más alta que el fototubo simple, ¿ya? O sea, aumenta muchísimo la sensibilidad. Hoy en día, gran parte de los equipos de uso clínico vienen con tubos fotomultiplicadores. Estos van a estar generados con materiales que son biálcali altamente sensitivos, potasio, cesio, antimonio principalmente, materiales sensibles al rojo como el sodio, el potasio, el cesio y el antimonio, sensibles a ultravioleta y sustancias de respuesta plana como los galoarsénicos. Todos estos son superficies fotoemisivas, o sea que cuando se excitan por un electrón van a tener esa tendencia natural a generar una emisión de electrones. Tenemos también los detectores y transductores de diodo de silicio, que estos son los diodos, que son el paso para los arreglos de diodos. Estos tienen la gracia de contener materiales semiconductivos que van a estar cargados positiva y negativamente, o sea, P y N. Ya, aquí tenemos P y N. Que van a estar contiguos unos con otros y que van a estar todos estos en una configuración insertada en un chip de silicio. Tiene una fuente de poder que conecta su polo positivo al negativo y el negativo al positivo. Esto resulta en una capa de agotamiento que reduce la conductancia de la unión hasta un mínimo casi cero, y si se permite que la radiación incida en el chip, los agujeros que van quedando, o los huecos como decíamos antes, de los electrones formando esta capa de agotamiento,
se desplazan a través del dispositivo para producir una corriente eléctrica proporcional a la energía radiante. O sea, también se generan o también funcionan en base a, ¿no es cierto?, generar una corriente eléctrica. Los transductores de fotones multicanales son matrices de pequeños elementos fotoeléctricos sensibles que están dispuestos de forma lineal en un arreglo o en un chip semiconductor. Por eso muchas veces se habla de arreglos de diodos en estos casos. Estos además están unidos a un circuito electrónico que permite determinar la señal de la salida eléctrica de cada uno de los elementos fotosensibles de manera ya sea secuencial o simultánea, y la alineación de un transductor multicanal está generalmente en el plano focal del espectrómetro, en este caso del espectrofotómetro, por lo que varios elementos del espectro disperso pueden convertirse y medirse simultáneamente. En palabras simples, ¿qué significa esto? ¿Ya? Que pueden medir diferentes intensidades de longitud de onda específicamente y poder diferenciarlas. A diferencia de los elementos anteriores, un fototubo, por ejemplo, o un tubo fotomultiplicador solo reacciona en respuesta a fotones. O sea, llega un haz de luz y va a generar un potencial proporcional a ese haz de luz. La diferencia de los transductores de fotones multicanales es que permiten no solamente determinar que llegó una cierta cantidad de fotones, sino en qué longitud de onda están vibrando esos haz de luz finalmente, ¿ya? Existen de tres tipos: los arreglos de fotodiodos, los dispositivos de inyección de carga, CID, y los dispositivos de carga acoplada, ¿ya? Los primeros son las matrices o arreglos de fotodiodos, que son matrices generalmente lineales, unidimensionales, que también hay algunos que son bidimensionales, dispuestos como esto, ¿no es cierto?, que están colocados unos al lado de otros en forma de un circuito integrado. La gracia es que cada diodo es capaz de registrar la intensidad en un punto de la línea y juntos proporcionan un perfil lineal de la variación de la luz a lo largo de una matriz. Por lo tanto, lo que permite en el fondo es poder detectar niveles de diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, no tiene por qué ser el caso así, pero en este caso podría ser un chip específicamente para longitudes de onda más cercanas al violeta, más cercanas al azul, más cercanas al verde, más cercanas al amarillo, el rojo, etcétera, ¿ya? Entonces permiten ir separando también las longitudes de onda. Estas salidas de los arreglos de fotodiodos en general lo que generan es un perfil de histograma, o sea, generan un espectrograma, ¿ya? Fíjense, aquí están las diferentes intensidades: violeta, ultravioleta, ¿no es cierto?, azul, rojo, ya, llegando desde el espectro visible hasta el infrarrojo y el ultravioleta, y permiten diferenciar dónde es que se están produciendo las absorciones de energía y dónde es que se está transmitiendo más la energía de un determinado compuesto, ¿ya? Por lo tanto, no solo detectan que está llegando una cierta cantidad de energía radiante, sino que también detectan de qué longitud de onda es la energía radiante que está llegando o que no está llegando, ¿ya?, al detector. Este caso es un espectrograma, un histograma de la intensidad de luz, si no me equivoco, es de permanganato de potasio, ¿ya? Um, En este caso, lo que se puede entonces discernir es que la detección va a ser en tres etapas: una inicialización, acumulación de las cargas y una lectura de las señales. ¿Cuál es una de las desventajas? Que tienen un mayor ruido de fondo y un rango dinámico más bajo. ¿Qué es un rango dinámico? Es digamos, el rango de longitudes de onda en las cuales va a poder ser útil este trabajo. Aquí tenemos ya una configuración un poquito más real. Fíjense, aquí tenemos el arreglo de fotodiodos. Aquí tenemos la lámpara, ¿no es cierto?, que emite radiación blanca, llega hasta un monocromador, y este monocromador va desde un espejo, ¿no es cierto?, colimador, a un espejo de enfoque, que lo que hace es separar las radiaciones en sus radiaciones constituyentes, en sus longitudes de onda constituyentes. Por lo tanto, si yo tengo una muestra acá, ¿ya?, se va a absorber una cierta cantidad de energía, ¿sí?, que después va a aparecer aquí con menos intensidad. Por ejemplo, si este fuera el caso, este caso se absorbió una mayor cantidad de radiación a 400 nanómetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso el equipo es capaz de detectar que a 400 nanómetros existió una menor intensidad de radiación, ¿ya?, pero que no fue lo mismo a 500, 600 nanómetros. O sea, 600 nanómetros correspondiente aquí allá casi el sector rojo,
era muchísimo más elevada, fíjense, ¿no es cierto?, la cantidad de luz que se transmitía. O sea, en el fondo esta muestra absorbía luz cercano al color azul, violeta, ¿no es cierto? Y no absorbía las radiaciones cercanas a la longitud de onda correspondientes al color azul. La gracia es que se pueden disponer estos en los espectrofotómetros de esta forma. Ya esto es lo mismo que les mostraba anteriormente, pero de una forma más esquemática, ¿no es cierto? Y si se fijan, acá hay una particularidad que vamos a ver después. Los monocromadores están después de la muestra, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo algo les había hablado de los filtros premuestra? Bueno, esto es lo que se considera casi como un filtro post-muestra, en donde hacemos una configuración, que también voy a hablar de eso un poquito más adelante, que se llama invertida o de óptica invertida, porque nosotros sabíamos que uno de los principios para que se mantenga la ley de Beer es que la radiación que incide en la muestra tiene que ser monocromática, o sea, de una sola longitud de onda. En este caso, la radiación que incide sobre la muestra es policromática, pero como el detector es capaz de, valga la redundancia, detectar cuál es la longitud de onda que se pierde, que se absorbe en la muestra, nosotros podemos obtener un perfil de histograma dependiendo de cuál es la longitud de onda que más absorbió o que más absorbió en esta muestra. Si nosotros sabemos que un determinado analito absorbe una determinada longitud de onda, entonces podemos determinar que si hubo una menor transmisión detectada por este arreglo de fotodiodos, se debe a ese analito. También tenemos los dispositivos de carga acoplada, que son detectores de matriz que son bidimensionales y ahora sí, sea en dos dimensiones, ya no están dispuestos en una sola línea como los arreglos de fotodiodos, y que operan con un proceso de transferencia de cargas a través de varios condensadores que están enlazados bajo el control de un circuito interno. La gracia es que cada condensador puede ir transfiriendo su carga eléctrica a uno o a varios de estos condensadores a sus lados, que están uno al lado del otro en este circuito impreso. También se conocen como CCD por su sigla en inglés, ya de Charge Coupled Device. Y la gracia de esto es que cuando un fotón golpea el semiconductor del circuito integrado, va a ir liberando electrones de su estado ligado a un estado inmóvil, y la carga que se libere, que obviamente va a consistir en electrones negativos, y en estos agujeros, digamos, donde se rompió ese enlace, se desplazan y se acumulan en los electrodos de la superficie. Por lo tanto, en esta matriz de esos electrodos de superficie se dividen los detectores en pequeños píxeles, ya separados. Aquí no se alcanza a ver, pero si pudiéramos ampliar veríamos pequeños puntitos, pequeños píxeles que son sensibles a la luz, y la carga que se va acumulando en cada electrodo va a ser proporcional a la longitud de la luz que llegó a ese dispositivo. Por eso se llaman de transferencia de carga, ya, porque van acumulando y transfiriendo esas cargas dependiendo de la intensidad de la radiación que llega a ellos, ¿ya? En este caso, todos los paquetes de carga van a ir moviéndose paso a paso en una fila de matriz de un píxel a otro, como en una cadenita. Ya al final de la fila, los paquetes de carga se van a alimentar secuencialmente a un amplificador de bajo ruido en el chip, que luego convierte la carga en una señal de voltaje. Y este perfil de señal global a través de la matriz bidimensional se registra en una fila a la vez, dando así una serie de señales de tensión correspondientes a todos los píxeles de la detección. A diferencia de los dispositivos de inyección de carga, donde la carga acumulada en cada píxel se puede medir de forma independiente por el uso de una red de electrodos. Y en este caso, es esto lo que va a hacer la diferencia entre los sistemas de los dispositivos de inyección de carga y de transferencia de carga, ¿no es cierto?, o de carga acoplada, en los que toda el área de detección se lee destructivamente en un solo paso. Aquí se puede ir viendo en cada uno de estos pequeños píxeles cuál va a ser, digamos, la intensidad de la radiación. De hecho, podríamos decir que existen otras aplicaciones, ¿ya? Los dispositivos de transferencia de cargas no se utilizan tan abiertamente en los sistemas fotométricos clínicos, pero hay algunos que sí utilizan arreglos de diodos. Nosotros tenemos en los laboratorios de la universidad, ¿no es cierto?, los espectrofotómetros, los Humalizer, que utilizan este sistema de arreglo de diodos como detectores.
Las ventajas de estos sistemas es que en un muy pequeño tamaño se puede colocar una gran cantidad de arreglos, o sea, un detector bastante preciso, tienen una muy alta resolución, un gran rango dinámico y son muy sensibles con una buena señal respecto al ruido que tienen. Finalmente tenemos los dispositivos de lectura, ¿no es cierto? Que la gracia que tienen es que pueden estar expresados en una en un orden que no es fácilmente trabajable. Por lo tanto, necesitan, por ejemplo, de hacer algunas transformaciones matemáticas básicas, como aplicar logaritmo o antilogaritmo en el caso, ¿no es cierto?, de una transmitancia, para poder expresarlo como absorbancia y poder después multiplicarlo por un cierto factor para obtener la concentración. Esto está tanto en los dispositivos de lectura como en los microprocesadores. En estos casos lo que nos permiten esto es visualizar la información. Esto puede estar directamente en una pantalla, puede estar, antiguamente se hacía simplemente con una aguja de un galvanímetro que nos indicaba qué porcentaje de transmitancia tenía una determinada sustancia, y la gracia también es que cualquier transformación necesaria puede aparecer en una pantalla, imprimirse, almacenarse o enviarse a un sistema informático integrado. Finalmente, una vez sabiendo esto, podemos hablar de la configuración de los espectrofotómetros. Nosotros estamos acostumbrados a esta configuración súper lineal, ¿no es cierto?, de un espectrofotómetro que tiene una fuente de luz, ¿no es cierto?, un monocromador, un selector de longitud de onda, el portacubeta y el display o el dispositivo de muestra de los resultados. Sin embargo, en la realidad esto es un poco más así, o sea, en un espacio pequeño hay que saber configurar todos estos elementos. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la lámpara, en este caso que es de neón, ¿no es cierto? Tenemos aquí el monocromador en este caso, el detector. Aquí tenemos el portamuestras, que en este caso tiene un espacio para 6 cubetas, y en este caso tiene una configuración respecto a una muestra de referencia o una cubeta de referencia, que ya voy a hablar de eso también. Y en estos casos, no sé si se alcanza a ver aquí, pero tiene como estas líneas, ¿ya? Que eso puede estar en el aire, o sea, puede que esto esté todo oscurecido, ¿no es cierto?, sellado herméticamente para que la luz de afuera no ingrese, pero en algunos casos también se puede utilizar fibra óptica, ¿ya? Fibra óptica que puede estar unida desde, ¿no es cierto?, la fuente de luz hacia el monocromador y después hacia la muestra, ¿ya? Dependiendo de qué configuración se desee. Eso depende netamente del fabricante. Sin embargo, podemos distinguir dos tipos de configuraciones, digamos a grosso modo. Las primeras van a ser los espectrofotómetros de un haz. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una fuente de luz, obviamente, que pasa directamente al monocromador y llega, una vez que pasa por el monocromador, a la cubeta y posteriormente al detector. Sin embargo, para mejorar la sensibilidad a algunas longitudes de onda, algunos fabricantes optan por una configuración de doble haz. Tenemos la misma longitud de onda, pero esta longitud de onda, ¿no es cierto?, va a pasar como por dos sistemas. Uno que va a pasar por la muestra y otro que va a pasar por una cubeta de referencia. Esta cubeta de referencia generalmente no es accesible al operador y está ahí justamente para poder ser una referencia, para mejorar la sensibilidad que va a tener respecto a ciertas técnicas. ¿Por qué? Porque existen fenómenos ópticos como la reflexión y la dispersión, ¿no es cierto?, que causan atenuación de los haces que atraviesan las soluciones y que deben ser considerados en la medición. Por ejemplo, aquí no me he querido ir mucho en la óptica, pero por ejemplo, cuando un haz de luz está atravesando una muestra, tenemos tres cambios de fase. Tenemos un cambio de fase, bueno, tres cambios de fase en la primera parte. Un cambio de fase que va desde el aire, que tiene un índice de refracción, a el material de la cubeta, que tiene otro índice de refracción, posteriormente al líquido que está aquí, que tiene otro índice de refracción, y después repite, cubeta, aire, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos cubetas que tienen pequeñas diferencias en esos índices de refracción por defectos de construcción o porque ya están rayadas o porque han sido demasiado usadas, ¿no es cierto?, podemos tener pequeñas variaciones en las mediciones, pero que pueden resultar en grandes errores después al momento de analizar estos resultados. Entonces, para poder compensar estos efectos, lo que se coloca es una solución blanco en esta zona,
¿ya? Que da cuenta de todas las pérdidas que mencionábamos, o sea, asociadas a los índices de refracción, asociadas a la dispersión de la muestra, etcétera, etcétera. Entonces, esta cubeta se va a conocer como cubeta de referencia, ¿ya? Y lo que permite justamente mejorar la sensibilidad, reducir la generación de errores respecto a los espectrofotómetros de un solo haz. También, obviamente, la configuración va a depender del fabricante. Ya, esto es un esquema ya un poco menos esquemático, pero un poquito más real respecto a cómo se disponen estas diferentes configuraciones digamos, en el equipo en sí. Tenemos también los arreglos de fotodiodo, ¿no es cierto? O los espectrofotómetros de fotodiodos, que también les vamos a llamar de óptica invertida, como ya les había mencionado, donde la luz que llega a la muestra es de tipo policromática, o sea, es luz blanca, a diferencia de los otros espectrofotómetros de óptica clásica, ¿ya? Una vez que pasa por la muestra, llega a una rejilla de difracción o un prisma y posteriormente como detector, sí o sí en este caso necesitamos un arreglo de diodos, ¿ya? ¿Por qué? Para poder determinar cuáles son las diferentes longitudes de onda que se absorbieron en esta muestra, o sea, cuáles se perdieron y poder determinar en el fondo cuál fue el grado de absorbancia que tuvo esa muestra y en qué longitudes de onda. ¿Cuáles son las ventajas? Que en este caso no tienen casi partes móviles. ¿Cuál es el problema con las partes móviles? Yo ya les había mencionado en su momento que los prismas y las rejillas de difracción tienen que hacer ese movimiento, digamos, en base a un eje, en sentido de la aguja del reloj o en contra de la aguja del reloj, para poder seleccionar las diferentes secciones de longitud de onda que se desean. Como cualquier elemento móvil, eso produce desgaste, ¿ya? Y el desgaste produce fallos a la larga. Por lo tanto, son dispositivos que eventualmente pueden fallar más, ¿ya? Aquellos dispositivos que tienen prismas, que tienen filtros, que tienen rejillas de difracción. La gracia de los fotodiodos o de los espectrofotómetros que tienen arreglo de fotodiodo es que casi no tienen partes móviles, ¿ya? Porque esto puede ser fijo. Yo simplemente cambio la muestra y voy viendo cuál es la longitud de onda que está llegando con más o menos intensidad a este arreglo de diodos, ¿ya? Por lo tanto, en general tienen esa ventaja. Se obtienen los espectros de absorción de forma casi instantánea, eso es obvio, ¿no es cierto? No necesito ir cambiando de longitud de onda porque tengo todo el espectro de trabajo desde ultravioleta hasta infrarrojo cercano, ¿no es cierto? En un solo momento y en un único momento, ¿sí? Se puede leer instantáneamente. Y esto puede ser súper importante cuando no sabemos la naturaleza del elemento absorbente que tenemos en esta muestra. O, como su nombre lo dice aquí, no sabemos la naturaleza de las absortividades molares, ¿ya? En ese caso podemos también con los arreglos de fotodiodo no necesitar esa información. Además, esto va a estar relacionado con la pureza máxima, o sea, ayuda a decidir si un pic de absorción representa a un compuesto o si es de varios compuestos diferentes. La principal desventaja es que es menos sensible para la detección por ultravioleta convencional, por lo tanto, si hay un compuesto que absorba radiación a menos de 340 nanómetros, no van a ser tan útiles. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se mide a menos de 340 nanómetros? Uno de los elementos o los bioelementos que quizás son los únicos que se leen a esa longitud de onda, me refiero a los únicos de importancia clínica, son los ácidos nucleicos. Ya los ácidos nucleicos absorben radiación a 280 nanómetros de forma natural. Por lo tanto, yo podría cuantificar la cantidad de DNA o RNA utilizando la espectrofotometría de absorción a 280 nanómetros para ácidos nucleicos, ¿ya? Pero eso es otra historia. Eso es lo que yo les quería contar esta vez y los dejo invitados para el siguiente video donde vamos a ver algunos parámetros de desempeño de espectrofotometría. Nos vemos ahí.